Entonces, voy. Bueno, mi nombre es Carla Milena Failache Delgado. Yo soy directora del Museo de Piedras Ancestrales en el municipio de Chinacota, norte de Santander, y esta es una experiencia más de gestión internacional. ¿Por qué? Porque yo vivo en Puebla, México. Sin embargo, todo lo que hacemos aquí desde México es precisamente gestionar para difundir el patrimonio arqueológico de la región andina, que se encuentra, por supuesto, el museo en Chinacota, en la cordillera oriental de los Andes. Entonces, todo comenzó porque en el año 2009 se encontraron unas piedras de moler talladas por una posible cultura ancestral en Chinacota, allá norte de Santander, Colombia, frontera con Venezuela, y inmediatamente se llamaron a las autoridades y se documentó a través de pues un historiador y el periódico local, regional de la ciudad de Cúcuta, que es la capital del norte de Santander. Entonces, pero todo esto se dio en un contexto en el que, siendo yo secretaria o coordinadora de cultura del municipio de Chinacota, me avisaron de un hallazgo enfrente de mi casa. Esto sucedió entonces que yo me acerqué a preguntarles sobre estas piedras que estaban saliendo porque estaban explanando un lugar para construir unas cabañas o fincas y me dijeron, pues mire, son estas piedras, pero ya las estaban partiendo con una retroexcavadora. Entonces yo dije, bueno, las voy a pasar al otro lado porque me dijeron, llévensela porque eso para nosotros es basura, así con estas palabras textuales. Me dijeron, y yo pues tuve que agarrar una carretilla y pasarlas al otro lado para salvarlas. Desde ese momento, entonces, siendo yo coordinadora del municipio de Chinacota de la Cultura y además tenía una fundación artística y cultural llamada Selva Viva, la cual también coordinaba. Entonces, tuvimos, digamos, pues la tenencia de esas piedras para resguardarlas y logramos hacer entonces una exposición, estas son las piedras, algunas de las que rescatamos en ese momento, unas 6 piedras, y esa exposición fue en una casa del municipio, porque esto sucedió en una vereda llamada Chitacomar, a unos 15 minutos del casco urbano del municipio de Chinacota, y esta primera exposición en una sala en la cual pusimos las piedras como elementos para exponerlos y que la gente viniera y las viera, porque mucha gente se identificaba con que estas piedras estaban siempre en sus casas, porque pues es un área rural a las afueras de la ciudad y que las utilizaban más para darle de comer a los perros o trancar una puerta o ponerle sal a las vacas. Otros usos, por supuesto, porque era un uso campesino completamente. Entonces, estas piedras logramos exponerlas en una casa cultural que abrimos para esto y yo fui a la alcaldía municipal, encontré allí a un agente de cultura del Ministerio de Colombia, de Cultura de Colombia, y le comenté que teníamos estas piedras allí y que fuera a verlas. Entonces lo invité, le tomó fotos a las piedras y me dijo, ¿usted quiere que esto se convierta en un museo? Le dije, claro que sí. Entonces inmediatamente llenamos un formulario para pertenecer al programa de fomento de museos de Colombia, que dirige el Museo Nacional de Colombia, el programa de fortalecimiento de museos. Entonces, inmediatamente hicimos todo este formulario, sin embargo, se demoró 2 años esta gestión por cuestiones de cambio de personas, de que no estando en la capital, entonces pues es más difícil hacer las gestiones, más que es en un pueblo tal vez fronterizo, olvidado, pues muchas son las situaciones que llevan a que no se pueda reconocer como tal el patrimonio y mucho menos existan leyes a favor del patrimonio, de la conservación del patrimonio arqueológico.
Sin embargo, tuve la oportunidad de ir a Bogotá y allí agilicé esta gestión 2 años, 3 años después. Llegó el año 2013 y logramos obtener el registro y la clasificación como entidad museal del programa de fortalecimiento del Museo Nacional de Colombia, que es del Ministerio de Cultura de Colombia. Este proceso y esta certificación dura 3 años y así la hemos venido renovando. Esta es la exposición en ese momento, en esta casa. Estas son piedras, como las ven, pues muy, muy, muy prehispánicas. Son metates o piedras de moler, que son ápodos, es decir, pues tienen nada más un punto central tallado, posiblemente para enterrarlo en la tierra, y aperturamos lo que se llamó en ese momento, 2015, el Museo Chitacomarí, en casa, en mi casa, en su casa. Este se convirtió en un punto de encuentro, se convirtió entonces en un lugar que empezó a llamar la atención de los propios campesinos, porque empezaron a llamarme, a visitarme, a decirme, bueno, nosotros tenemos esas piedras, también las encontramos en el río y además nosotros las partimos para construir los muros de las cabañas y de las fincas que hacemos acá en Chinácota para los turistas. Entonces empezamos a concientizar a estos campesinos, a decirles, pues mire, aquí podemos crear algo comunitario, aquí podemos resguardar estas piedras y podemos mostrarlas y potenciar esta región. Y ahí hay un gran trabajo que logramos para que no las siguieran partiendo. Entonces, claro, muy, muy importante compartirles y decirles que estas eran unas piedras que no se podían comprar, que no se podían vender. Muchas supimos de personas que se las llevaban para otras regiones para hacer trabajos de jardinería. Entonces, empezar a concientizar a la gente y obtener estos resultados de difusión, de promoción del patrimonio, de identidad cultural, de valorar quiénes somos y una investigación, por supuesto, que entonces empezamos a desarrollar. Eh, es importante decir que esta exposición es permanente y al aire libre, es un concepto de museo de territorio. Estas imágenes corresponden a una promoción que se hace desde México, desde el consulado, desde la embajada, desde la Cancillería de Colombia en México, promocionando el Museo de Piedras y todo este trabajo que nosotros hemos realizado con los amigos del museo, que son muy importantes. Y tenemos esta investigación, Artes y Oficios Chitareros, para el estímulo a la investigación en cultura y arte del Departamento Norte de Santander. Fue un trabajo que nos permitió entonces empezar a clasificar, a tipificar, a establecer ciertos conocimientos sobre este pueblo chitarero y elaborar una obra mural con un diseño artístico que tendría que estar plasmado en la Casa de la Cultura de este municipio de Chinácota. Sin embargo, pues la voluntad política no logró llegar a ese punto de implementar los murales, pero sí de esta investigación. Importante entonces para la población en este tema de la reconstrucción de la identidad, de conseguir valores que hagan que nos sumemos como tal a una cultura que reconozcamos en nosotros sin siquiera tener ya el rostro, porque ya hemos pasado generaciones de mezclas, sabemos, indígenas, negros, afros, y bueno, muchas personas europeos que llegaron también a la región por Venezuela. Es una situación que llegó muchísimas personas de todo el mundo después de las guerras mundiales. Y pues establecimos entonces, a partir de estas investigaciones, que ese conocimiento geométrico, sentido de observación que tenían, de admiración hacia la naturaleza, se ven plasmados entonces en las piedras que tenemos y en otros elementos que también han sido hallados en otros espacios de la región del departamento norte de Santander, y que ahora con las construcciones de las carreteras 4G, tal vez a la orilla de los ríos, allí el río Pamplonita sobre todo, se ha podido identificar una serie de elementos
que hoy en día tal vez estén en otros museos de alguna universidad, posiblemente en la Universidad de Pamplona, que sería quien inicialmente resguardaría estos hallazgos. Los chitareros, pues una de las culturas muy importantes que tenían que ver con el gran mercado que se desarrollaba en este mercado de Pamplona, precisamente la ciudad de Pamplona en el norte de Santander, en donde convergían todas estas culturas, incluso del Caribe, del lago Maracaibo, de Venezuela, y que venían a comerciar, a ejercer una especie de trueque también como el que hay aquí en México prehispánico, y que comercializaban pieles, algodón, maíz y por supuesto elementos importantes también para ellos, como por ejemplo la sal, que era algo muy importante, las conchas marinas, que era el oro en ese momento. Sabemos que nuestros pueblos ancestrales entonces elaboran este poporo, que es una mezcla entre la hoja de coca y las conchas marinas, y con esto se mantienen en perfecta actividad diaria, integrados con la naturaleza. Entonces, estos son unos posibles mapas de límites aproximados de lo que cubrió el pueblo chitarero. Aquí está, se ve el lago Maracaibo en la imagen de la izquierda. El límite de lo que era en ese entonces era un límite chitarero, por supuesto las culturas, es decir, trascendían la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que es ahora, este era un territorio llamado el Valle de Mr. Alfinger, que fue un alemán que vino a establecer una serie de conflictos, violencias, asesinatos, muertes, matanzas, saqueos, alrededor de 2 años, partiendo desde Venezuela en Coro, arriba, hasta todo lo que era Santander, norte de Santander hoy en día, y por supuesto al llegar después de 2 años a Chinácota, a este lugar identificado como los chitareros, que así los llamaron por tener en la cintura los calabazos, los chítaros, las jícaras, estos frutos de un árbol que por supuesto de ahí sacaban entonces este color rojo para teñir sus telas, sus caras a la hora de salir a la casa, a la siembra, a convivir con su entorno. Entonces aquí vemos también otra de las pinturas en donde se señala ese amanecer, en donde ya se ve, se alcanza a visibilizar ya la llegada de las tropas conquistadoras. Y después de toda esta investigación, pues entonces hemos participado en distintas convocatorias, las cuales hemos pues ganado a través del Ministerio de Cultura, como hemos estado en el Museo Reimaginado en Medellín 2017, fue una iniciativa muy importante desde Argentina, con la Alianza Americana de Museos, en el Parque Explora, un laboratorio para la creación, la cultura y contenidos digitales. Estamos en la guía de museos latinoamericanos que el año pasado sacó la Universidad de Brasilia, y este año entonces vamos a estar en la exposición de los 200 años del Museo Nacional de Colombia, con una imagen de estas piedras en gran resolución, formato, en el Museo Nacional, celebrando con ello la fundación de los 200 años del Bicentenario del Museo Nacional de Colombia. Entonces, es una gestión que además nos ha llevado a tener colaboraciones con otros lugares del mundo. Por ejemplo, la imagen de la derecha, que fue una piedra encontrada en Chinacota, Colombia, una foto que tomé donde se ve prácticamente, bueno, es un calendario, sí, se compara con otros lugares, por ejemplo en Cerdeña, en Italia, se ve como también desde épocas
prehispánicas y mucho antes se vio y se narró y se plasmó el paso del cometa Halley, por ejemplo, y se llegó a sostener que estos eran calendarios astronómicos. Y por supuesto, entonces se ve el reflejo en la foto de la derecha de el sol, allá un puntito blanco en el agua, que también nos indicaría que estas formas tendrían que ver con la observación del universo, por supuesto, en Chinacuta. Esta es la piedra grande, tiene tres tallas de estas, de distintos tamaños, y los amigos del museo, después de, en la pandemia, encontramos una solución para visibilizar las artes y los saberes que desde la región salen y hemos estado Carla, entonces, te queda ya menos de un minuto ok, para hacer el cierre, elab por sí, favor. elaboramos entonces un canal de YouTube, hemos traído aquí a México y compartido muchas de las acciones artísticas y culturales de nuestra gente. Estos son lugares, eventos que hemos tenido en el museo y ahora el sábado vamos a estar en el primer encuentro artístico y cultural por la paz y la memoria de Colombia aquí en México, en el edificio El Rule, a las 2 de la tarde. Gracias. Carla, muchas gracias. Eh, vamos a una proyección más y ya les pasé.